Tras su bautismo, Jesús se va al desierto. Durante 40 días, su espíritu es puesto a prueba. Se prepara para los retos que están por venir. Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo reportándome en este ambiente de reflexión y meditación de la palabra del Señor. Hemos entrado ya en el tiempo de la Cuaresma y vamos a meditar el primer domingo de la Cuaresma. Meditemos la palabra del Señor, que mucho nos ayudará para vivir nuestra Cuaresma, hacerla vida, hacerla realidad y no quedarnos nada más con la idea que hemos vivido una Cuaresma. Pues vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo, pidiéndole su luz para que nos ayude a entender la divina palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque nos regalas este tiempo de Cuaresma. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu, que nos ayude por medio de tu palabra a una conversión de amor verdadero hacia ti y que se nos note en un amor verdadero a nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a invocar, a proclamar la palabra del Señor en este domingo, primero de Cuaresma. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado
y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a que hagas tu relectura para que te ayude a profundizar más la palabra del Señor que hemos escuchado. Tómate tu tiempo, ponle pausa al video y haz tu relectura. Habiendo hecho la relectura, te invito a que hagas resonar las palabras más fuertes, más impactantes del Evangelio de hoy. Inciso A: lleno del Espíritu Santo, fue tentado por el demonio. En la sinagoga de Nazaret, las Escrituras proclamaron sobre Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el día de Pentecostés, fueron todos los discípulos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. De la misma manera en que el Espíritu acompañó a Jesús en su ministerio, el Espíritu acompañaría a la iglesia en su ministerio por 40 días. Y era tentado por el diablo. 40 era un término común para decir muchos. La conexión entre 40 y hambre es un tema recurrente en la historia de salvación de Israel. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí sin comida ni agua. Éxodo 34, 28. El pueblo de Israel anduvo vagando por 40 años en el desierto, donde se quejaron de que estaban en peligro de morir de hambre. Éxodo 16, 2, 3. Elías caminó por 40 días y 40 noches sin comida. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Así pues, la frase por 40 días y era tentado por el diablo, entendemos que la intención del evangelista es unir a Jesús con los personajes y eventos más importantes de la historia de Israel, de manera especial en la travesía del difícil acontecimiento del desierto. Primera tentación. Jesús no comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Versículo 2. Parece que Jesús fue tentado por 40 días, pero estas tres tentaciones llegan al final de estos 40 días cuando Jesús, debilitado por su prolongado ayuno, era vulnerable a la tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 3. Un poco antes, San Lucas ha reportado el bautismo de Jesús con esa voz que viene del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Capítulo 2,
versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Parece ser que el diablo usó palabras más convincentes. Dicen que eres el Hijo de Dios. Si eso es verdad, entonces no tendrás problema para realizar este pequeño proyecto. Si eres el Hijo de Dios, tu Padre seguramente no espera que te prives a ti mismo de lo esencial de la vida. Sé inteligente, hazte un pan. Cuídate a ti mismo. Di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 3. El relato de Lucas es diferente al de Mateo, en un pequeño pero posiblemente significativo detalle. En Mateo el tentador dice, di que estas piedras, en plural, se conviertan en pan, tal vez sugiriendo que Jesús debería ser pan no solamente para sí mismo, sino también para otras personas hambrientas. En Lucas el diablo dice, di a esta piedra, en singular, que se conviertan en pan, sugiriendo que Jesús debería saciar su propia hambre. En el relato de Lucas, la apelación es más básica, más personal, más egoísta, mientras que la apelación a la compasión de sí mismo es más fuerte. Los humanos y Jesús, humano, tienen una fuerte voluntad de supervivencia. Es posible presentar un buen caso para la supervivencia personal. Jesús necesitaba sobrevivir para poder llevar a cabo su ministerio. Veamos que la tentación es insignificante. ¿Qué mal podría haber en una pieza de pan? Esta acción afecta solamente a Jesús y de seguro es lo suficientemente fuerte para soportarla. Segunda tentación. La segunda tentación es para que Jesús cumpla su misión por medios menos honorables. Ha venido por gloria y autoridad, pero Jesús logrará su gloria sometiéndose a sí mismo, a ser levantado sobre una cruz y no por arrodillarse frente al maligno. Su autoridad vendrá de Dios y no de Satanás. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. La cita viene del Deuteronomio capítulo 6, verso 13. El Mesías no está exento de la más básica demanda a Israel, adorar solamente a Dios. También nosotros somos tentados para lograr metas honorables por medios no tan honorables. Todos somos vulnerables a la tentación de lograr buenos fines por medios malos. El versículo 6 es la primera mención de la autoridad de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Pero este asunto de la autoridad surgirá una y otra vez. Jesús asombrará a la gente enseñando con autoridad. Jesús mandará a los espíritus inmundos con autoridad y le obedecerán. El Hijo del Hombre tendrá autoridad para perdonar pecados. Capítulo 5, verso 24. Un centurión, un hombre puesto con potestad, reconocerá la autoridad de Jesús. Capítulo 7, verso 8. Jesús dará autoridad a los discípulos sobre los demonios. Capítulo 9, verso 1. Y sobre toda fuerza del enemigo. Capítulo 10, versículo 9. Tercera tentación. Jesús ha usado la Escritura para contraatacar dos tentaciones. Así que el diablo lanza la tercera tentación en lenguaje bíblico citando el Salmo 91, verso 11 y 12. Este no es un salmo mesiánico, ni una promesa para proteger al Mesías de todo mal, sino un himno de alabanza por la protección que Dios da a quienes se mantienen fieles a Él. Irónicamente, el diablo tienta a Jesús a ser infiel a Dios, poniendo a Dios a prueba, y al ser infiel, a confiar en la promesa
que este salmo les ofrece a los fieles. Es un lenguaje alrevesado y que suena bien, pero que está diseñado para confundir. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos decirlo una vez más. Esta es una buena razón para no aceptar ofertas o sugerencias de personas de carácter dudoso. Ellas saben cómo hacer que cosas malas suenan bien y cómo hacer que un no suene como un sí. Utilizan el lenguaje como un mago utiliza la habilidad. Ahora lo ven y ahora ya no lo ven. Para cuando nos damos cuenta del anzuelo que está en su propuesta, ya está clavado en nuestra carne. Gracias a Dios, Jesús no se rindió tan fácilmente. Versículo 12. La cita viene del Deuteronomio y se refiere al incidente por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Dios diciendo: ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Éxodo 17, 7. El diablo se fue por un tiempo. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Versículo 13. El diablo no se había rendido, simplemente estaba apostando al futuro. Inspirará a los escribas y fariseos para intentar atrapar a Jesús. Inspiraría a otros para demandar una señal de Jesús. De cierto, estaba presente en el Monte de los Olivos, esperando que Jesús pudiera ser disuadido de su misión en el último momento. Heriría a Jesús no solamente con la traición de Judas, sino también con la de Pedro. Y hoy en día, pues también el diablo constantemente tienta a los hijos de Dios, discípulos perseverantes de la iglesia. Los que no son perseverantes no son tentados, porque de una u otra forma ya les pertenece. Pero los que luchan, los que trabajan por el reino, son constantemente tentados. Vamos a la meditación, segundo momento. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hagámonos ahora las siguientes preguntas. Creo que debo ser tentado como Jesús. 2. ¿Estoy lleno como Jesús del Espíritu Santo para no sucumbir ante la tentación? 3. ¿Soy capaz de resistir a las ofertas del mal en nuestros tiempos? 4. ¿Busco con facilidad los bienes que me satisfacen a costa de mi dignidad? 5. ¿Busco resistir a las ofertas del mal aunque sean necesarias? Y 6. ¿Me siento satisfecho de cómo actúo como cristiano? Estas preguntas nos ayudan a discernir mejor el Evangelio de este domingo. Ojalá te las hagas permanentemente. Tercer momento, oración. ¿Qué le respondemos al Señor? Te invito a que hagas la siguiente oración. Señor, te doy gracias por todas las maravillas que me regalas, por este tiempo especial de Cuaresma, por darme cuenta que mi fe aún le falta practicar una vida más de renuncia, por el amor y cariño de mis seres queridos y más que nada, por acompañarme en mis distintas tentaciones de cada día. Por eso, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pido perdón por todas mis faltas, por dejarme llevar por las adversidades y por sucumbir ante la ostentosidad, por hacer el mal a mis hermanos y por no saber buscar con un corazón sincero tu voluntad. Por eso, Señor,
Te pido perdón. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Cuarto momento, interioricemos ahora la palabra del Señor por medio de la contemplación. Contemplemos a Jesús lleno del Espíritu Santo. Contempla o vislumbra al diablo preparando su ataque contra Jesús. Vislumbra a Jesús resistiendo a los 3 embates del demonio. Contémplate a ti mismo cuando eres débil y caes fácilmente en tentación. Contempla a los miembros de tus comunidades dándose por vencidos ante el mal. Contempla a los cristianos buscando lo material y no lo espiritual. Contempla a los fuertes venciendo las tentaciones del enemigo. Quinto momento, acción. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso de este domingo? Te invito a hacer tuya o hacer tuyo esta intención personal. Tener un espíritu de sacrificio con mi familia, con mis hijos, dándoles muestras de amor y conversión, compartiendo con ellos lo poco que tengo, mi tiempo, mi amor y cariño, haciendo de mi vida un auténtico testimonio de amor y una intención comunitaria que nos podría ayudar en nuestras parroquias. En esta Cuaresma, buscar personas necesitadas para compartir con ellos alguna despensa o alguna ayuda humanitaria, o ayudarles para satisfacer algunas necesidades urgentes. Sacrifiquémonos por los demás. Te deseo en este primer domingo de Cuaresma un corazón lleno de sinceridad para buscar a Dios. Y cuenta con mis oraciones. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. Feliz domingo. Sed accepisti Spiritum, adoptionis Filio,